Dios, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 3, 14 a 19. Este título es Creer durante el tiempo del ministerio de Jesús en comparación con creer en la era de la iglesia. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una vez más vamos a leer versículo 14 que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Lo significativo aquí es el hecho de que Jesús había profetizado a un miembro del Sanedrín, que en el futuro, a partir de aquel momento, cuando él fuera juzgado, el Sanedrín lo condenaría a muerte. Es posible que Nicodemo hubiera estado presente en aquella reunión, pero obviamente no habría estado de acuerdo con ellos. Sin embargo, tal vez incluso recordara lo que Jesús le había profetizado aquel día en que conversó con él en privado. Como sabemos, en Eclesiastés 3, 1 a 8 se afirma lo siguiente: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Jesús sabía que Nicodemo ocupaba esa posición dentro del Sanedrín. Y también conocía el corazón de Nicodemo, que él estaba a favor de creer en Jesús y no de condenarlo. No obstante, dado que solo él y José de Arimatea se encontraban en el consejo a favor de Jesús, fuente a otros 68 miembros que estaban en su contra, no habrían podido convencer a los demás de lo contrario. Sin embargo, se supone que sí manifestaron su desacuerdo. Y así, al igual que aquellos dos espías, José y Caleb,
que presentaron a Moisés un informe favorable en lugar de uno desfavorable. Aquellos dos miembros del Sanedrín se asemejaron a Josué y Caleb al ofrecer un informe favorable acerca de Jesús en lugar de uno desfavorable. Jesús había profetizado acerca de su muerte y resurrección a sus discípulos y también a las mujeres, pues los ángeles se lo habían recordado a estas últimas y ellas lo recordaron después de que los ángeles se lo hubieran traído a la memoria. La pregunta es, ¿entendió realmente Nicodemo lo que Jesús quería decir con sus palabras y que éstas constituían una profecía sobre su muerte? Probablemente no, pues Jesús había señalado que, a pesar de ser un rabino, es posible que Nicodemo solo recordara esa profecía específica una vez que Jesús hubiera resucitado y la noticia de su resurrección saliera a la luz. Entonces es posible que Nicodemo y José de Arimatea no se hayan sorprendido, sino más bien quedado maravillados ante el hecho de que Jesús había resucitado. Y, dado que hubo más de 500 de sus creyentes que vieron a Jesús simultáneamente, es posible que ellos también se encontraran entre esa multitud, asombrados y contemplando la belleza de ver a Jesús nuevamente después de su resurrección. Ese pudo haber sido la clave para que decidieran también estar presentes el día de Pentecostés para no perderse aquel glorioso acontecimiento. Por supuesto, desconocemos los intrincados detalles y pormenores de la vida de esos dos hombres. Sin embargo, es posible que se mantuvieran fieles a él y que más tarde tuvieran que renunciar a su posición en el consejo con ese propósito, seguir a Jesús. Jesús había establecido una comparación con la serpiente que fue levantada en el desierto para que aquellos que la miraran fueran sanados. De igual modo, aquellos que miraran a Jesús en un sentido espiritual, mirándolo de la manera correcta, podríamos decir, también serían sanados. Esto significa que sus almas serían sanadas de sus pecados, pues sus pecados serían lavados en el nombre de Jesús. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al referirse a mirar a Jesús, él aludía a creer en él. Pues de ese modo, aquellos que así lo hicieran no perecerían. Jesús había mencionado que el hombre debe nacer de nuevo del agua y del espíritu, y el hacerlo constituiría una señal de fe en Jesús. Al no hacerlo, uno se pregunta por qué razón se abstendrían. Cuando Jesús es el juez de toda la humanidad y aquello que él señaló como el requisito para que las personas entran en el reino de Dios. Por consiguiente,
verle en aquel día sin haber nacido del agua y del Espíritu no resultaría beneficioso para la humanidad, mientras que hacerlo sería sumamente provechoso. Dios no quiso que nadie pereciera, pues su voluntad es que todos sean salvos, pero su voluntad es que las personas creen en Jesús para tener vida eterna. Seguir las enseñanzas de Jesús es actuar correctamente, especialmente aquellas que conciernen al nacimiento de una persona en el reino de Dios. Perecer no se refiere a la muerte corporal, sino a la segunda muerte. Por lo tanto, uno debe creer en Jesús, pues eso evita que la persona perezca. Así una persona puede recibir la vida eterna al creer en Jesús. Y esa creencia haría que la persona recibiera el don del Espíritu Santo. Recibieron el don del Espíritu Santo las otras más de 500 personas que lo habían visto en algún momento. Es cierto que debieron haberse enterado de lo que ocurrió el día de Pentecostés y tal vez se sintieron un poco avergonzadas por no haber acudido ellas mismas al lugar. Sin embargo, podrían haberlo recibido más adelante. Hubo cerca de 3,000 personas que entraron a la iglesia ese día, el día de Pentecostés, y estas al parecer eran únicamente los judíos que transitaban por las calles, quienes tal vez ni siquiera formaban parte de aquel grupo de los 500. No obstante, es posible que se hayan enterado más tarde y comenzaron a buscar a Jesús para recibir el don del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús. Por supuesto, no disponemos de detalles específicos, pero es muy probable que hayan tenido su propia experiencia de Pentecostés en un momento posterior. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay en Dios? ¿Qué proviene de Dios? El apóstol Juan mencionó que Dios es amor. Por consiguiente, todo aquello que proviene de Él y tiene su origen en Él es amor. Por lo tanto, cada vez que experimentamos algún tipo de amor proveniente de los demás, ya sea de nuestra pareja, de nuestros parientes o familiares, de amigos y conocidos, e incluso de nuestra familia en la fe, de pastores y otros ministros, y un largo etcétera. Dicho amor tiene su origen en Dios mismo. Y Dios mismo se reveló en carne al venir a este mundo y caminar entre la humanidad para mostrarles el camino de la salvación. Por lo tanto, Dios, que amó a las personas en el mundo, y no precisamente al mundo en el sentido de la concupiscencia de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, no a ese mundo, sino a las personas que viven en el mundo para atraerlas hacia sí mismo. Él había dado, dice el texto, a su Hijo unigénito. Cuando uno lee tal afirmación, viéndola desde la perspectiva de la humanidad, hablamos
de padre e hijo como seres humanos, como dos entes distintos y diferentes, el padre siendo el padre de su propio hijo. Sin embargo, en este contexto Jesús dijo, yo y el Padre son uno somos, lo cual significa que son el mismo ser. La única diferencia radicaría en que cuando uno se refiere al Hijo, se alude a su papel como ser humano. Y en cuanto a Dios, Él es el Creador o el Espíritu. Tanto el versículo 15 como el 16 repiten las mismas palabras para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La Escritura señala el hecho de que creer en Jesús es el camino de la salvación. No obstante, cabe notar que muchas iglesias no comprenden el verdadero significado detrás de la palabra creer, pues la interpretan según nuestra definición de diccionario o la definición que le da la gente hoy en día, en lugar de apegarse a la definición bíblica. Para muchos se trata simplemente de algo que uno guarda en el corazón como verdadero. La creencia de que Jesús existió, que vivió, que realizó milagros y lo demás. Sin embargo, cuando Jesucristo habló en Juan 7:37 a 39, expuso la verdadera definición de la palabra creer, es decir, lo que significa creer en Jesús, en los siguientes términos. Versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. 39. Esto dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús todavía no había sido glorificado. Así pues, en el versículo 38, Jesús señala que creer en Él consiste en realidad en que de su interior brotarán ríos de agua viva. Juan explica lo que Jesús quiso decir con esto al afirmar que ellos recibirían el don del Espíritu Santo. Por consiguiente, no poseer el Espíritu Santo equivale en la práctica dentro del periodo de la era de la Iglesia a no creer. Esto, según las Escrituras y según la propia palabra de Jesús. Sí, eso es cierto. Sin embargo, ha surgido otro dilema más. La gente afirma poseer el genuino Espíritu Santo, pero no habla en lenguas, ni creer que el hablar en lenguas sea la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. No obstante, al examinar el relato del libro de los Hechos, cuando las personas recibieron el Espíritu Santo, observamos que hablaron en lenguas. Esto comenzó en el segundo capítulo de Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió originalmente, es decir, por primera vez, sobre hombres y mujeres. En otras palabras, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue derramado sobre las personas que se encontraban en el aposento alto. Inmediatamente hablaron en lenguas.
pues el Espíritu Santo les concedió las palabras para expresarse en ese preciso instante. Por consiguiente, debe destacar que recibir el genuino Espíritu Santo implica hablar en lenguas, dado que el Espíritu de Dios ha entrado en la persona y la impulsa a hablar en otro idioma que dicha persona no comprende ni conoce. Es el Espíritu de Dios quien guía a la persona para que hable, lo cual, tal como afirmó Pablo, edifica a quien así se expresa. Asimismo, en la misma conversación que mantuvieron Nicodemo y Jesús, este último mencionó en el versículo 5 que nadie podía entrar en el reino de Dios a menos que naciera tanto del agua como del Espíritu. Por lo tanto, ¿por qué se contradiría a Jesús al afirmar únicamente que una persona necesita creer, según nuestra concepción actual de la fe, para obtener la vida eterna? Así pues, nacer del agua y del Espíritu debe significar, considerando no solo lo que Jesús dijo en Juan 7, 37 a 39, sino también lo expuesto en el versículo 5 de Juan 3, haber nacido del agua y del Espíritu. En consecuencia, en la era de la Iglesia, el acto de creer debe entenderse entonces como el nacer del agua y del Espíritu. Pues si la persona cumple con este requisito, podrá entrar en el reino de Dios. Versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El hecho de enviar al Hijo no significa que Dios mismo no viniera, pues Pablo declaró que Dios se manifestó en carne. El sentido de este envío radica en que la presencia del Hijo en el mundo significaba que Jesús traía consigo la presencia de Dios en medio de la gente. Sin embargo, su propósito era claro. No estaba allí para condenar el mundo, pero por el contrario, había venido para salvar al mundo. Y eso implicaba, tal como hizo Jesús, pasar tiempo con los pecadores para conversar con ellos e infundir luz en su mundo. Eso significó no condenar a la mujer sorprendida en adulterio. Eso significó incluso permitir que la mujer que acudió a lavar sus pies llevara a cabo tal acto. Las acciones del Hijo fueron, en un doble sentido, tanto legal como espiritualmente, idénticas a las acciones del Padre. No obstante, cabe afirmar que el Hijo, al asumir la forma humana, debía morir por la humanidad, algo que en esencia Dios no podía hacer, pero que Él logró al entrar en la vida como hombre, y de este modo pudo morir. Y la única razón por la que habría de morir era para tomar sobre sí los pecados de la humanidad, a fin de que ésta pudiera tener vida. Así pues, Él murió en nuestro lugar, y nosotros podemos alcanzar la vida
si le seguimos y hoy obedecemos el mensaje del Evangelio. Esto no puede interpretarse como el simple envío de un tercero, pues fue Dios mismo quien se manifestó en carne. Más bien, Dios tenía una voluntad específica para el Hijo, que los habitantes del mundo eligieran la vida a través de Dios encarnado en forma humana. Sin esa elección, ¿dónde se encontraría hoy la humanidad? Versículo 18 dice, en que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Además, incluso durante el tiempo en que Jesús realizaba su ministerio, creer en Él era la clave para la vida. De hecho, creer en Jesús durante su ministerio terrenal estaba, en cierto modo, asociado con lo que muchos consideran hoy en día que significa creer en Jesús. Sin embargo, en realidad, la acción de creer está asociada hoy en día, durante la era de la Iglesia, con recibir el Espíritu Santo. Por ejemplo, creer en Jesús durante su ministerio no tenía nada que ver con hablar en otras lenguas, pues tal como había mencionado el apóstol Juan, el Espíritu Santo aún no había venido. No obstante, durante la era de la Iglesia, la cual comenzó el día de Pentecostés, sí dio inicio la recepción del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Y eso era, según Jesús, el acto de creer. Sin embargo, antes de la era de la Iglesia, el hablar en lenguas no ocurría. Por lo tanto, el creer en Jesús consistía en aquello con lo que muchos lo asocian hoy en día. No obstante, ellos están situando ese concepto en el periodo de tiempo equivocado. Existe una responsabilidad mayor para aquellos que viven en la era de la Iglesia. Debemos nacer del agua y del Espíritu. Para Jesús eso significaba que del interior de la persona debían fluir ríos de agua viva. En realidad, esto puede interpretarse de dos maneras. Una es que el hablar en otras lenguas brote de la propia boca de la persona. La otra es que las personas anuncien el mensaje del Evangelio y sean testigos de él. Sin embargo, Jesús había mencionado que para que las personas fueran sus testigos, debían recibir el poder del Espíritu Santo, tal como se indica en Hechos 1:8. Por consiguiente, cuando alguien recibe el Espíritu Santo y nace del agua y el nombre de Jesucristo, esa persona no es condenada, pues verdaderamente cree en Jesús durante la era de la Iglesia. Cuando un hombre simplemente creía en Jesús durante su ministerio, no había recepción del Espíritu Santo ni hablar en lenguas. Por lo tanto, es necesario poner ambos periodos de tiempo en perspectiva. También se podría decir que esto se asemeja a que Dios apruebe la fe de una persona o el sacrificio que ésta le ofrece. Una persona que no cree en Él ya está condenada,
dice la palabra, porque él no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Por lo tanto, se puede afirmar que es necesario escapar de la condenación. Creer en el nombre de Jesús es escapar de la condenación. Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan explicó lo referente a la condenación. Se afirma que la luz ha venido al mundo. La condenación es en realidad el pronunciamiento de muerte eterna sobre una persona, más que una simple convicción de culpa. La convicción ocurre cuando uno sabe que ha obrado mal. Así, la conciencia reprende a la persona por un acto, una palabra o cualquier otra cosa de la cual necesita arrepentirse. Sin embargo, la condenación es aquello que sobrevendrá a quienes no han sido salvos. Y puede decirse que debido a que no creyeron en Él, es decir, en Jesús, recibirán la condenación. Aquí el apóstol Juan hace referencia al hecho de que los hombres prefirieron permanecer en las tinieblas. La razón de ello fue que sus obras no eran buenas, sino malas. Por consiguiente, cuando alguien no obedece el mensaje del Evangelio, se debe a que continúa practicando el mal. Por lo tanto, prefieren permanecer en las tinieblas al no obedecer la verdad del Evangelio. Esto se debe a que están cometiendo el mal en lugar de hacer lo que es recto a los ojos de Dios, dado que la luz les está siendo revelada. Prefieran aferrarse a las tinieblas en lugar de salir a la luz. Así pues, parece que la condenación puede caer sobre ellos si no se arrepientan de sus malas obras. El arrepentirse de sus malas obras es indispensable para que puedan llegar a la luz. Sin arrepentimiento continuarán haciendo aquello que han venido haciendo, las malas obras. De este modo no se permitirán arrepentirse, ni salir a la luz, ni obedecer el mensaje del Evangelio. Es necesario que la humanidad se arrepienta de sus malas obras. Sin embargo, la elección que se está haciendo es la de preferir el mal por encima de la luz. La gente prefiere persistir en sus malas obras antes que arrepentirse. Arrepentirse no consiste meramente en palabras, más bien el arrepentimiento implica, además de expresar a Dios disculpas sinceras de corazón, respaldar estas palabras con acciones, haciendo lo que es recto y dejando de persistir en las obras equivocadas. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén y amén.